en esta mañana. Ok, puede tomar su lugar. ¿Por qué no saluda a alguien que no haya venido con usted en esta mañana? Dile: Dios te bendiga. Dile: qué bueno es verte en esta mañana. ¿Y cuántos están listos el día de hoy para poder recibir una palabra de parte de Dios? Una palabra que va a edificar nuestras vidas. ¿Y por qué no te volteas con el de lado y dile: en esta mañana Dios va a edificar tu vida y mi vida? ¿Cuántos me dicen amén? Y quiero continuar con la segunda parte de esta enseñanza o esta serie que hemos comenzado el jueves pasado. Este jueves que pasó, hablábamos acerca de íntimos. Repite conmigo: íntimos. Una vez más, repite conmigo: Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Y es la serie que hemos comenzado en esta semana, después de haber conocido acerca de Jesús y todos los hechos y acontecimientos que Él hizo en la cruz del Calvario, que caminó en la tierra y todo aquello que Jesús nos enseñó. Ahora, una de las maneras en las cuales nosotros vamos a conocer al Señor va a ser a través de la intimidad que tengamos nosotros con Dios. Como yo les mencionaba el jueves, nosotros somos hijos de Dios, somos comprados por su sangre, y el que seamos comprados por su sangre tenemos un derecho. Es un derecho que nosotros adquirimos, es un derecho que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y yo les explicaba algo: el que usted y yo no busquemos a Dios no nos quita ese derecho, pero el que usted no busque a Dios significa que usted no puede conocerlo más. Por lo tanto, la oración no es algo que se tenga que imponer. La oración es algo que tiene que ser revelado. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que tener por revelación esa intimidad con Dios. Tenemos que tener esa relación con Dios. Y hoy quiero enseñarte en esta mañana, y quiero que repita conmigo, el lugar donde empiezan los milagros. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta mañana voy a conocer el lugar donde empiezan los milagros. Y es lo que vamos a aprender en esta mañana: el lugar donde inician los milagros. El día jueves hablábamos acerca de oraciones imperfectas. Hablábamos que la oración genuina y la oración verdadera que Dios busca no es una oración que nosotros podamos actuar, podamos hacer muchas cosas, sino la oración genuina y la oración verdadera que el Señor busca de nosotros es esa intimidad que sale, o esas palabras que salen de nuestro corazón. Leíamos que habían dos personas orando en el monte, y uno, la Biblia dice que oraba con palabras de sabiduría, diciendo: Señor, he orado, he ayunado, guardo, ayudo a los pobres, soy un hombre justo. Y había un publicano que decía: Señor, no soy ni digno de levantar mi cara delante de ti, he pecado, te he fallado. Y la Biblia dice que Jesús les enseñó a sus discípulos que la oración que al Padre le había agradado era la oración genuina de ese publicano. En ocasiones nosotros, cuando hablamos de oración o cuando hablamos de intimidad con Dios, existen muchas dudas y pensamos que podemos ir con Dios para impresionarlo. Pensamos que podemos ir con Él y venir: Señor, aquí estoy, soy un hombre tan justo, yo me porto bien, ayudo a todo mundo, trato de ser mejor cada día. Y pensamos que esas palabras impresionan a Dios. Pero la Biblia dice y nos enseña que esas palabras no impresionaron a Dios. Entonces, la oración verdadera no es donde nosotros venimos con palabras
para impresionar a Dios. La oración verdadera es la que sale de nuestro corazón. En otra ocasión vemos que Jesús estaba en una casa y la Biblia dice que la mamá de uno de sus discípulos dice que se postró delante de Jesús y le dijo: te pido que tengas a mi hijo en el reino, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y vemos que esta mujer hizo un acto de reverencia donde se estaba postrando delante de Jesús. Pero vemos que a Jesús no le agradó eso y le dijo: de mí no depende que tus hijos estén a mi derecha y a mi izquierda, porque mi Padre ya lo ha decidido. Entonces vemos que Jesús no fue impresionado. La mujer hizo ese acto físicamente, pero su corazón estaba muy lejos. En otra ocasión vemos que una mujer toma un balastro y echa el perfume más costoso. Y vemos que la Biblia dice que enjuagó o lavó los pies de Jesús. Ese acto a Jesús le agradó. ¿Por qué? Porque era un acto que salía del corazón. Entonces, la oración, en resumidas palabras, significa relación o diálogo entre Dios y nuestro espíritu. La oración es una de las cosas más importantes que nosotros como hijos de Dios tenemos que practicar. Lamentablemente es una de las cosas menores que dentro de la iglesia se practica. Estamos interesados en muchas cosas menos en nuestra intimidad con Dios. Y quiero iniciar en esta mañana en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 6. Quiero que vayamos en este día al libro de Filipenses capítulo 4, el versículo 6. Cuando usted llega ahí, dígame amén. Filipenses 4, 6 de la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: no se preocupen por nada, en cambio, ¿qué dice? Oren por, repite conmigo, no me voy a preocupar por nada, en cambio, voy a orar por todo. Esto dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. No se preocupen por nada. El problema de la gente es que hoy en día está más preocupado que orando. Por eso dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta mañana voy a dejar de preocuparme por todo y voy a orar por todo. Pero ¿qué es lo que la gente hace? La gente se preocupa por todo y menos por la oración. Por eso Jesús dice: hermanos, no nos preocupemos por todo, en cambio, oremos por todo. Quiero enseñarte, iglesia, que nosotros vamos a experimentar paz en nuestra vida en el momento que cambiamos nuestras preocupaciones por oraciones. Hoy la gente está tan preocupada por las cosas, pero Filipenses enseña y dice: hermanos, no vamos a preocuparnos por todo, pero en cambio tenemos que orar por todo. Si nosotros como iglesia queremos experimentar paz, si nosotros como iglesia queremos vivir conforme a lo que Dios enseña en su palabra, entonces tenemos que orar por todo y dejar de preocuparnos por todo. Hoy en día la gente se preocupa por todo, por el trabajo, por la escuela, por la casa, por la comida, por qué hay que hacer, por los problemas, por las circunstancias. Se preocupan por todo menos por la vida espiritual que tenemos que tener. Entonces, si tienes tiempo para preocuparte, deberías de tener tiempo para buscar a Dios. Quiero enseñarte, iglesia, que las preocupaciones
no cambian nada. La oración sí cambia cosas. Repite conmigo, las preocupaciones no cambian nada. Las oraciones sí. Quiero que me acompañe a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu presencia. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo venga a nuestras vidas, Señor. Te pedimos que tú seas el que hoy habla en nuestros corazones, el que hoy habla en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que tu palabra esté en medio de nosotros hoy, Señor, y que tu pueblo, Señor, pueda ser edificado, que tu pueblo, Señor, pueda ser transformado. Te pido, Señor, que tú te muevas en esta mañana de una manera sobrenatural y que tu Espíritu Santo esté aquí en medio de nosotros, Señor. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Repite más conmigo. Las preocupaciones no pueden cambiar nada. La oración sí. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús. Entonces, la oración que produce, la oración produce paz, la oración produce consuelo, la oración produce fuerza, la oración produce dirección, la oración produce cambios, la oración rompe cadenas, la oración transforma vidas y la oración trae consuelos a nuestra vida. Hoy en esta mañana vamos a conocer el lugar donde empiezan los milagros. Hoy vamos a conocer ese lugar donde empiezan los milagros. Y muchas veces nosotros queremos o pensamos que el milagro empieza cuando Dios cambia nuestra familia, cuando Dios cambia nuestro matrimonio, cuando Dios cambia nuestra circunstancia, cuando Dios cambia nuestras adversidades, cuando Dios cambia nuestros problemas. Pero quiero enseñarte que el milagro no empieza cuando Dios cambia nuestra familia. El milagro no empieza cuando Dios cambia nuestro matrimonio. El milagro no empieza cuando Dios cambia nuestra circunstancia. El milagro empieza cuando Dios nos cambia a nosotros. Ese es el lugar donde inician los milagros. El lugar, una de las cosas, y quiero que te quedes con una de las características que la oración produce, es que la oración produce cambios. Entonces los milagros no inician cuando Dios cambia nuestras circunstancias externas. Los milagros inician cuando Dios cambia nuestras circunstancias internas. Muchas veces Dios cambia las circunstancias, pero otras veces Dios nos cambia a nosotros. ¿Y por qué te menciono esto? Porque la oración es el lugar donde nos encontramos cara a cara con Dios. La oración es el lugar donde nos encontramos con Dios cara a cara para ser cambiados, para ser transformados, para si nosotros queremos empezar a ver milagros en nuestras vidas, el milagro inicia cuando nuestra vida es cambiada. Porque para que Dios haga un milagro, primero nos tiene que cambiar a nosotros. Para que Dios haga un milagro, primero tiene que cambiar nuestras vidas. Primero tiene que cambiar cómo somos. Porque Dios tiene que cambiarnos para poder recibir y para poder retener la promesa. Dios tiene que cambiarnos para poder recibir y para poder retener la promesa. Muchas veces decimos: Señor, yo quiero que tú me bendigas financieramente. Yo quiero que traigas un rompimiento. Y estamos buscando y estamos orando por ese rompimiento. Pero el milagro inicia cuando nos cambia a nosotros para ser buenos administradores. Oramos: Señor, quiero que traigas sanidad a mi cuerpo y a mi vida. El milagro inicia cuando empiezas a cambiar tus hábitos alimenticios.
Oramos por cosas externas, pero los milagros empiezan cuando Dios nos cambia a nosotros. Entonces, Dios tiene que cambiar nuestras vidas para que el milagro sea recibido y para que la promesa sea retenida. Por eso los milagros no inician cuando Dios cambia las circunstancias. Los milagros inician cuando nuestra vida es cambiada. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, la oración inicia para cambiarnos a nosotros y para después cambiar a los demás. La oración inicia para cambiarnos a nosotros y después poder cambiar a los demás. Pero muchas veces queremos cambiar a los demás sin cambiar nosotros. ¿Cuántos conocen gente así? Queremos cambiar a los demás, queremos cambiar la circunstancia del país, queremos cambiar las circunstancias entre personas, pero nosotros no estamos cambiando. Entonces los milagros inician no cuando el país cambie, los milagros inician cuando yo cambie. ¿Cuántos están acá en esta mañana, iglesia? Queremos que la iglesia cambie. Y yo quiero que la iglesia cambie. Sí, la iglesia va a cambiar cuando tú cambies. Queremos que mi familia cambie. Sí, tu familia va a cambiar cuando tú cambies. Entonces el lugar donde inician los milagros es cuando yo cambio. El lugar donde inician los milagros es cuando yo me encuentro con Dios cara a cara. Entonces, ¿dónde vamos a cambiar? Donde buscamos a Dios. ¿Dónde vamos a cambiar? Donde nos dejamos de preocupar por todo y empezamos a orar por todo. Por eso Filipenses dice: hermanos, no se preocupen por nada. Estamos preocupados por los milagros externos, pero no estamos preocupados por los milagros internos. ¿Cuántos están acá en esta mañana, iglesia? Repite conmigo: las preocupaciones no valen la pena, las oraciones sí. Y vayamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 15. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 15. ¿Ya están ahí? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 15. ¿Y qué dice lo siguiente? Asegúrense de que ninguno pague mal por mal. Más bien, siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Estén siempre como alegres. Pero me encanta esto lo que dice: nunca dejen de orar. Cuando dice a veces tenemos que orar, así dice, no, dice nunca dejen de orar. Nunca dejemos de buscar a Dios. Nunca dejemos de buscar su presencia. ¿Por qué, iglesia? Porque la oración tiene poder. ¿Por qué? Porque la oración puede cambiar las circunstancias. Porque la oración es lo que crea una atmósfera para poder cambiar una circunstancia. Entonces, hoy hablamos de la oración no como algo religioso. Hoy hablamos de la oración no como algo mecánico. Hoy hablamos de la oración no como algo que tengamos que hacer. Hoy hablamos de la oración como lo que nos va a cambiar. Hoy hablamos de la oración como lo que va a transformar nuestra vida. Hoy hablamos de la oración porque es el lugar donde los milagros van a iniciar. Porque es el lugar donde hay consuelo. Porque es el lugar donde hay paz.
porque es el lugar donde cualquier cosa puede suceder, porque es el lugar donde nos vamos a encontrar cara a cara con Dios. Por eso la oración tiene poder. Por eso la oración puede cambiar las circunstancias, pero primero cambia nuestras vidas. Repite conmigo, la oración tiene poder. Vayamos a Santiago capítulo 5, versículo 16. Libro de Santiago capítulo 5, el verso 16. Dice lo siguiente: por eso confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros. Dile de lado, voy a orar por ti. Pero vamos, díselo no de mentira, dígale de verdad. Dile, voy a orar por ti. Amén. Dice, oren unos por otros para que sean sanados. Pero me encanta lo que dice al final: la oración del justo. Y recuerde que nosotros somos justos no por perfección. Somos justos porque somos comprados con la sangre de Cristo, el cual nos justifica. Entonces dice, la oración del justo. ¿Cuántos justos hay en este lugar? No por perfección, sino por redención de la sangre de Cristo. La oración del justo, dice, es poderosa y es eficaz. Iglesia, las oraciones de los hijos de Dios es efectiva y es poderosa. Por eso dice, la oración de los justos, la oración de los hijos es poderosa y eficaz. Quiero decirte, iglesia, que tu oración es poderosa y es eficaz. Tu oración es poderosa y es eficaz. Cuando tú entiendes que la oración es poderosa y es eficaz, sabes que dentro de ti tienes un arma poderosa. Sabes que dentro de ti hay un arma poderosa que puede ser que no estemos usando. Por eso dice, la oración del justo es poderosa y es eficaz. Muchos creen en Dios, pero no en la oración. Muchos creen en la palabra, pero no en la presencia de Dios. Y la oración, iglesia, tiene poder. Repite conmigo, la oración tiene poder. Dile al lado, tu oración tiene poder. Las oraciones tienen poder. Las oraciones pueden cambiar cualquier circunstancia. Y la oración puede cambiar cualquier cosa en nuestras vidas y en los demás. Y yo recuerdo que hace 8 días precisamente, en Tabasco con mis papás, el día domingo hace 8 días, mi papá lo asaltaron y le robaron su coche. Entonces yo no sabía nada. Cuando me levanté en la mañana, retenía muchos mensajes de mi mamá y de mi hermana que me habían dicho que mi papá no había llegado a dormir a casa. Y pues yo a lo mejor dije, pues está en la otra casa que tenemos, o que tienen ellos, o no sé. Pero semanas antes yo les hablé y les enseñé hace como un mes acerca de los sueños. Cuando tú tengas un sueño, ora por ese sueño, pero no te afanes por ese sueño. ¿Ok? Oren por todo y no se preocupen por nada. Y recuerdo que yo tuve ese sueño donde mi papá lo mataban. Lo mataban. Y no sé por qué yo entraba como Rambo y mataba a los que mataban a mi papá, ¿no? Y ya tuve ese sueño donde mi papá lo mataban. Y yo mataba también a los que mataban a mi papá. Y oré: Señor, cancelo este sueño, guarda a mi familia, en el nombre de Jesús, amén.
que dice, oren por todo y no se preocupen por nada. Oré, tuve mi día normal y del sábado para el domingo, no, del domingo para el lunes, o sea, como que el sueño continuó. Y ahora estaba yo soñando que estábamos en el velorio de mi papá y que una persona me decía, aquí es donde inicia tu fe verdadera, o sea, dentro del sueño, ¿no? Entonces igual yo me levanto, oro, Señor, cancelo este sueño en el nombre de Jesús, guardo a mi papá, a mi familia, protégelos de todo mal. Y para los que ustedes no saben, Tabasco es una ciudad muy peligrosa donde existen muchos narcotraficantes. Y digo, a mí hace 8 años me asaltaron en la calle donde crecí, nací, y me metieron como 6 puñaladas dentro del cuerpo y todo esto, y la mano, por un teléfono. Entonces yo oré y cancelé ese sueño, el espíritu de muerte. Y en la mañana me levanto y veo muchos mensajes de mi mamá y de mi mamá, de mi mamá y mi hermana, perdón, donde me dicen que mi papá no había llegado a dormir. Entonces pues cancelé, oré, desayuné y continué con mi vida fit. Oren por todo y preocúpense por nada. Porque ¿en qué Dios tú confías? Yo me pude haber quedado en mi casa, ¿qué está pasando? Llorando tal vez. Y recuerdo que oré, estuve ahí, hice mi desayuno y fui con mi esposa y le dije, oye, ¿qué crees? Mi papá no aparece, pero ya oramos. Okay. Y continuamos con nuestra vida. Entonces mientras yo iba al gimnasio, mi mamá me mandó un mensaje y me dice, me marcaron de este número, pero no quiero contestar. Entonces me lo mandó y ya yo contesté. Y la pregunta fatal que te pone a pensar lo peor, los segundos que te dicen, le digo, disculpe, tenemos una llamada perdida de este lugar, no sé qué tanto. Y me dice, ¿usted es familiar del Señor Jesús? Mi papá se llama Jesús. Y le dije, sí. Y ya sabes que en ese momento te imaginas así lo peor, ¿no? Y ya pues lo que venga, ¿no? Y sí, él es mi papá. Ah, mira lo que pasa, que tu papá lo secuestraron toda la noche, le robaron el carro, le pegaron, lo dejaron tirado. Entonces ya lo apoyamos y le dimos para el pasaje. Entonces ya mi papá llegó y ya nos contó, bueno, le contó a mi mamá, hablé yo con él y me dijo, sí, me asaltaron, aquí tengo el cuchillo marcado. Y digo, o sea, por un teléfono a mí me asaltaron y me metieron como 6, 8 puñaladas, y por un carro simplemente a mi papá le pegaron. Ahí está el milagro, que por menos lo hubiesen matado y hoy tal vez estuviera muerto ya. Ora por todo, preocúpate por nada. Tu confianza en cómo tú caminas determina cuánto tú conoces a Dios en tu vida. Pero hoy no queda todo. Oré, le dije, Señor, todo espíritu de robo, que aparezca el carro. A las 3 de la tarde el carro había aparecido. Oren por todo, preocúpense por nada, porque la oración tiene poder. Tenía 2 opciones: o quedarme llorando, lamentándome, preocupándome, o levantarme en fe y creer su palabra, creer su promesa, creer en qué Dios creo yo. ¿Cuál es el Dios en quien creo? ¿En dónde está mi fe? Y yo creo que como iglesia eso nos hace falta conocer más a Dios, conocer más su amor, conocer más su bondad. Estamos más preocupados por todo que orando. Estamos más preocupados por todos que buscando a Dios. Pero quiero enseñarte, iglesia, que la oración es el lugar donde inicia tu milagro.
No me escuchaste. La oración es el lugar donde inician los milagros. Como iglesia vamos a levantarnos a buscar al Padre, no llorando, no quejándonos, no con temor, no con miedo, porque tu oración, porque como tú te paras delante de las adversidades, hablarán cuánto tú conoces a Dios, hablarán cuánto conoces al Padre. Oren por todo y no se preocupen por nada. Fueron las palabras que Pablo le dijo a la iglesia. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Santiago dijo, la oración eficaz, la oración que sale del corazón, la oración no con palabras, la oración que nace del corazón es poderosa, es eficaz. Yo no sé si en este lugar hay gente que se quiera levantar con oraciones eficaces, poderosas. ¿Alguien lo puede creer conmigo? No vayamos a Dios para impresionarlo. Vayamos a Dios para decirle: Señor, tengo tentaciones. Señor, quiero que me cambies. Señor, quiero dejar de ser un mentiroso. Esas son las oraciones que Dios responde. No las oraciones donde vamos con Dios para impresionarlo, sino las oraciones genuinas, las oraciones que salen de nuestro corazón. Repite conmigo: un día sin oración es un día sin bendición. Una vida sin oración es una vida sin poder. Un día sin oración es un día sin bendición. Una vida sin oración es una vida sin poder. Yo pude haberme quedado preocupado, pensando, lamentándome, escuchando José José de fondo, o hasta poniendo la de Roberto Carlos, mi querido viejo. Oré. Amén. Jesús es el claro ejemplo. Su mejor amigo, Lázaro, había muerto. Jesús no paró por ese problema. 3 días después llegó Jesús. Y a veces dice la gente: es que los cristianos se convierten tan fríos. No, no es que seamos tan fríos, es que en su palabra tengo promesas. Es que su palabra es la que da consuelo. Es que su palabra es la que da refugio. Es quien Dios el que protege. Amén. Por eso Pablo le dijo a la iglesia: oren por todo y no se preocupen por nada. Entonces, ¿cómo podemos llevar una intimidad con Dios? Número 1, la oración debe ser en nuestras vidas una prioridad. Así como una persona no puede vivir sin oxígeno, así un cristiano no puede vivir sin oración. Haz de tu intimidad con Dios una cita divina y haz de Dios un estilo de vida. Vamos a tener un estilo de vida. Marcos capítulo 1, versículo 35. Dice lo siguiente. Marcos 1:35. Dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar.
donde se puso ¿a qué? Escuche lo que te voy a mencionar ahorita. La oración es tan fuerte que el diablo cree en la oración. ¿Por qué el diablo cree en la oración? ¿O por qué te digo esto? Porque ¿a poco no? Cada vez que tratas de orar y de buscar a Dios, el enemigo trata de interrumpirte. Por eso él cree en la oración. Porque cada vez que te quieres levantar a orar, viene algo. Cada vez que te quieres levantar a orar, sucede algo. Por eso él cree en la oración. Porque cada vez que te quieres levantar, él te interrumpe. Cansancios, problemas, preocupaciones. Amén. Pero si nosotros queremos tener un estilo de vida, debemos de empezar a hacerle guerra a las distracciones y empezar a poner a Dios primero. Porque cuando tú pones a Dios primero, cuando tú pones todas las cosas en las manos de Dios, la mano de Dios está sobre todas las cosas. Cuando tú pones las cosas en las manos de Dios, la mano de Dios está sobre todas las cosas. Guardados en el hueco de su mano, no significa que Dios está así. Guardados en el hueco de tu mano, porque sea tan fácil ser arrebatado si tengo algo así. Guardados en el hueco de tu mano significa que Dios te tiene así, que no nos soltará. Por eso me encanta esta adoración que estamos ministrando. Dice: nada nos separará, no me detendrá ni las tinieblas ni la oscuridad. Guardados en el hueco de tu mano significa así, para que cuando el enemigo quiera venir a arrebatarte, no puede, porque estoy guardado en el hueco de su mano. El problema es que cuando no tenemos una intimidad con Dios, estamos así. Así que es tan fácil que alguien te arrebate algo. Pero cuando tienes algo así, no puedes ser arrebatado. Yo no sé usted de iglesia, pero yo quiero estar así con Dios. Yo no quiero estar así. ¿Sabes por qué tu vida es tan fácil? Es tan inestable. Porque no hay una intimidad con Dios. Porque no está la presencia de Dios en tu vida. 2, si queremos tener una vida de oración con Dios, debemos ser consistentes. Vayamos a Salmos 55, versículo 16 de la Nueva Traducción Viviente. Libro de Salmos 55, versículo 16. Salmos 55, versículo 16. Repite conmigo: la oración debe ser una prioridad. 2, debe ser consistente. Dice: mañana, tarde y noche clamo en medio de mi angustia, y el Señor oye mi voz. Él me rescata y me mantiene a salvo de la batalla que se libra en mi contra, aunque muchos todavía se oponen. La vida de oración de David no era intermitente, sino era constante. Dice: de mañana, de tarde y de noche clamo a Dios en medio de mi angustia. Por eso la oración tiene que ser constante, consistente, porque si solo oras cuando estás en problemas, quiero decirte, estás en problemas. Si solo oras cuando estás en problemas, quiero decirte, estás en problema. Encuentra un lugar, encuentra una hora para poder buscar a Dios. Porque nadie que quiera triunfar lo hace de vez en cuando o cuando sienta hacerlo. Un deportista no entrena cuando quiere. Una persona no se prepara cuando quiere. Quien quiere triunfar, hay consistencia en su vida.
Si tú quieres triunfar como un hijo de Dios, hazlo siempre. Lucas capítulo 5, versículo 16, dice lo siguiente: así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Entonces Jesús oraba de madrugada, buscaba un lugar y oraba siempre. Este es el estilo de Jesús. Buscaba un lugar, oraba de madrugada, de día, de tarde, de noche. Amén. Y siempre estaba conectado con la presencia de Dios. 3. Si queremos tener una vida de oración con Dios, debemos de procurar una vida honesta. Y esa vida honesta no significa una vida perfecta, significa un corazón conforme al de Dios. ¿Por qué David tenía un corazón conforme al de Dios? David tenía muchas fallas. David tenía demasiados errores. Es más, vayamos a Salmos 86, versículo 1. Salmos 86, versículo 1. Inclínate, oh Señor, y escucha mi oración. Contéstame, porque necesito tu ayuda. Protégeme, pues estoy dedicado a ti. Sálvame, porque te sirvo y confío en ti. Tú eres mi Dios. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque a ti clamo constantemente. ¿Por qué David tenía un corazón conforme al de Dios? No porque era perfecto. David tenía demasiadas fallas. ¿Y por qué Dios lo llama un corazón conforme al mío, siendo que David tenía demasiados errores? Porque David nunca trataba de impresionar a Dios. David tenía un corazón honesto. Por lo tanto, se resume en esta palabra: prefiero ser verdadero ante Dios que ser sorprendente ante la gente. Muchas veces estamos tan preocupados en ser tan sorprendentes delante de la gente que no ser verdadero delante de Dios. David dijo: Señor, inclina, escucha mi oración y contéstame, porque necesito ayuda. Y muchas veces cuando estamos en problemas, dijeran por ahí, no damos nuestro brazo a torcer. Y venimos con Dios: Señor, si yo no he hecho nada. Señor, es más, hoy fui a la iglesia. Entonces no hay un corazón verdadero. Usted tiene que ir delante de Dios tal y como es. Tiene que ir delante de Dios tal y como usted es como persona, con sus fallas, con sus errores, con lo que esté pasando. Así se tiene que acercar a Dios, porque a Dios no lo impresionamos con nuestras palabras, a Dios lo agradamos con nuestro corazón. Repite conmigo: Señor, yo quiero un corazón conforme al tuyo. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Dios no está buscando perfección en tu oración. Dios está buscando honestidad en tu oración. Entonces, si queremos tener una vida de oración o una vida de intimidad con Dios, número 1, hazlo una prioridad. 2, debes de ser consistente. 3, acerquémonos a Dios con oraciones honestas. Número 4, y con esto quiero terminar en esta mañana. Vayamos a Salmos capítulo 18, versículo 6. Salmos capítulo 18, versículo 6. David dice: pero en mi angustia clamé al Señor,
Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Número 4. Si nosotros queremos ir al lugar donde empiezan los milagros, tenemos que hacer oraciones fervientes, oraciones con pasión. David dijo: en mi angustia clamé a Dios. En mi angustia clamé al Señor. David no solamente oró, David clamó a Dios. Si quieres cambiar, tienes que clamar. Si quieres dejar eso, tienes que clamarlo. Repite conmigo: voy a clamar a Dios, voy a buscar a Dios y no voy a parar. Repite conmigo una vez más: voy a clamar a Dios, voy a buscar a Dios y no voy a parar. Porque una oración ferviente, iglesia, es una oración con fe. Santiago capítulo 5, versículo 17. Dice: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró, ¿cómo oró? Ya está ahí, Santiago capítulo 5, versículo 17 de la Nueva Traducción Viviente. Santiago 5, 17. Dice: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Para aquellos que no saben quién era Elías era un profeta. Elías fue arrebatado del cielo literalmente en un caballo de fuego, dice la Biblia. Y dice que Elías era tan humano. Elías, él solo derrotó a más de 300 personas. Dice: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor, cuando oró con pasión, dice: para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Elías no dijo: Señor, que no haya lluvia. Elías oró con fervor. Elías oró con pasión. Tienes que orar y buscar a Dios con pasión. Tienes que orar y clamar a Dios con pasión. Decirle: Señor, he querido cambiar, pero no puedo, pero con pasión. Señor, quiero que haya un milagro en mi vida, pero con pasión. Dice: Elías era tan humano como nosotros somos, pero cuando oró con pasión, pero cuando oró con fervor, pero cuando oró con la determinación, cuando oró con fe, dice la Biblia, oró para que la lluvia no cayera, y durante 3 años y medio no llovió. Había un ciego llamado Bartimeo, si no me equivoco. Es así, ¿verdad? Y Bartimeo, dice la Biblia, que clamó para ser sano. Por eso la oración es donde usted es, donde usted clama. Es el lugar donde empiezan los milagros. Vamos a orar con pasión. Vamos a orar con fervor. Pero ¿qué es lo que nos lleva a no buscar a Dios? Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, 38. ¿Qué es lo que nos lleva a no orar? ¿Qué es lo que nos lleva a no congregarnos?
¿Qué es lo que nos lleva a no buscar con fervor? Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída por los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana está aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Y hay mucha gente en este lugar tan preocupada y tan inquieto con los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. ¿Cuántas cosas hay por que vale la pena preocuparse? ¿Y por cuántas usted se preocupa? Por la comida, por el perro, por el gato, porque voy a hacer que no sé qué. Jesús dijo: hay una sola cosa por quién preocuparnos o por qué preocuparnos. María la ha descubierto y nadie se la puede quitar. Nadie se la puede quitar. ¿Hoy usted es Marta o María? Preocupado por todo, dando vueltas. ¿A dónde voy? Voy al servicio hoy, oro, pero también está la comida, pero el chiquito va a la escuela y también tengo tarea y mi familia. Una sola cosa Jesús dijo por la cual tenemos que preocuparnos, y María la ha descubierto. Pregunta de dado: ¿hoy eres una Marta o eres una María? Estamos preocupados por todo menos por nuestra vida espiritual. Ahora quiero llevarte en este día a un ejemplo de una oración con fervor de 3 jóvenes con pasión, de 3 jóvenes que sabían en qué Dios quería, en qué Dios creían, perdón. Vayamos a Daniel capítulo 3, versículo 17. Libro de Daniel capítulo 3, versículo 17. Y ahí, agregándole contexto a la historia, el rey le pide a estos 3 jóvenes llamados Sadrach, Mesach y Abednego, les pide que se postren y que lo adoren. Pero vemos en el Daniel capítulo 3, versículo 17 lo siguiente: esto es fe, señores. Esto es pasión. Esto es fervor. Daniel dijo, estos 3 jóvenes dijeron: si nos arrojan al horno en llamas, el Dios al cual servimos puede librarnos del horno, y en las manos de su majestad. Esto es fe, lo que me encanta que sigue. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, ¿cuánta gente oramos a Dios y porque no vemos el milagro nos enojamos? Y decimos: no, yo no creo en Dios porque le pedí por esto y no lo hizo. Le pedí por aquello y no sucedió. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron: no nos importa si nos arrojas al horno de llamas y fuego. El Dios a quien yo creo
el Dios a quien yo busco, el Dios en quien tengo mi fe, puede salvarme. Pero aún así, si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a sus estatuas. Dice la Biblia que el rey se enfureció tanto que la intensidad del fuego la subió y que los soldados que habían alrededor fueron quemados. Y dice la Biblia que entre Sadrach, Mesach y Abednego, a lo lejos dice la Biblia que había uno más. Y los soldados le dijeron: no eran 3 los que metimos, pero había uno entre las llamas. Iglesia, ¿sabes qué es oración? La oración que hacemos en medio del fuego, la oración que hacemos con lágrimas, la oración que hacemos en medio de la confusión, la oración que hacemos en el calabozo, la oración que hacemos cuando queremos renunciar. Esa es la verdadera oración. Esa es la oración donde inician los milagros. Mi fe no está puesta en el milagro. Mi fe está puesta en el Dios de los milagros. Esa es fe. Ese es el lugar donde inician los milagros. Sadrach, Mesach y Abednego estaban en un fuego. Cuando quieres renunciar, ahí inician tus milagros. Cuando estás en problemas, ahí inician tus milagros. Cuando no sabes qué hacer, ahí inician tus milagros. Como libre fui, el mismo que venció la tumba, ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Hay uno más entre las llamas. Hay uno más. Levante su voz y dígale: puede el mar abrir. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Cuando quieres renunciar, hay uno más sobre hay uno más en medio de esa renuncia. Cuando estás en el calabozo, hay uno más en medio del calabozo. Cuando estás en el horno del fuego, hay uno más. Cuando no sabes qué hacer, hay uno más. Cuando estás confundido, hay uno más. Levante tus manos y dígale: hay uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. En mi interior no queda duda. Porque ese es el lugar, iglesia, donde inician los milagros. El lugar donde inician los milagros no es renunciando, no es llorando, es de rodillas ante Dios. Porque en medio del fuego hay uno en medio de las llamas. Hay uno más en medio de tu oración. Hay uno más en medio. Cuando buscas a Dios, la oración tiene poder. Dile: hay uno más entre las llamas. Decláralo: hay uno más. Las tinieblas a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo. Así es. Los caerán, traes libertad. Vamos,
milagros. Hoy ve, hoy ve. Hoy ve ese lugar de milagros. Nada nos separa. Dile, nada me separará. Nada nos separa. Ve ese lugar de milagros. Ve ese lugar donde las cosas cambian. Ve ese lugar donde las circunstancias son cambiadas. Si usted quiere ir a ese lugar de milagros, si usted quiere ir al lugar donde empiezan los milagros, repite conmigo: Padre Celestial, voy a orar por todo. Voy a orar por todo. Y no me voy a preocupar por nada. Voy a preocupar por nada. Señor, hay uno más entre las llamas. Entre las llamas. Porque en medio de la confusión, La confusión. porque en medio En medio del calabozo, del caos. de las lágrimas, De las lágrimas. voy a buscarte. Voy a buscarte. Porque es en la oración donde empiezan los milagros. Empiezan los milagros. Dile, porque es en la oración donde empiezan los milagros. Empiezan los milagros. Dile, Señor, no me detendrá, no me va a separar nada, ni las tinieblas. Levante sus manos y dile: Las tinieblas a tus pies se rendirán, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa. Vamos, dile, nada. Nada nos separa. Uno más entre las llamas. Padre, bendigo a tu pueblo. Estoy junto a ti. Declaro que esta palabra no regresa vacía. Sobre las Declaro que empezamos aguas. y comenzamos desde el lugar donde inician los milagros. Y esa es en oración, en la intimidad. Levante su voz y dígale: entre las llamas, que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las